Se abre la sesión. Señora secretaria, señor secretario, hoy iba a tener el orden del día. Señor presidente. Bogotá, mayo 27 del año 2024. Academia Colombiana de la Lengua, la primera fundada en el Nuevo Mundo. Ciclo de conferencias del centenario de la muralla. Orden del día. Primero, antífona. Segundo, saludo del señor director de la corporación, don Eduardo Durán Gómez. Tercero, nombramiento de la comisión aprobatoria del acta de esta sesión. Cuarto, presentación de libros a cargo del académico Pedro Alejo Gómez. Quinto, ciclo de conferencias del centenario de la vorágine. Intervención de la académica del número y secretaria de la corporación, doña Cristina Mágica. La poesía de José Eustacio Rivera en Tierra de Producción y en la vorágine. Sexto, comentarios. Séptimo, copa de vino ofrecida por la académica del número, doña Cristina Mágica. Está leído el orden del día, señor director. En consideración, el orden del día. Lo aprueban los señores académicos. Aprobado. Punto primero, antífona, entonces vamos a ver. Beni Sante Spiritus Regem Glorum Corda. Fidelium et admonis tui in eis migne ascenti. Emiti Spiritus tuum et creabunt. Et renovaris faciem terra. Deus qui corda Fidelium Sancti Spiritus illustratione locuisti da nobis in eodem spiritu. Recta sapere et de eius semper. Consolatione gaudale. Per Christus Domine nostrum. Amén. 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 Pueden sentarse, por favor. Segundo punto, saludo del señor director de la corporación, don Eduardo Gómez. Eduardo Durán Gómez. Bueno, muy buenos días para todos los profesores académicos, horarios, de número correspondientes, así como para los invitados especiales. Esta sesión de hoy, dentro de tipo de sesiones, hemos dedicado a la conmemoración del centenario de la vorágine y desde luego como homenaje a su autor, Eustacio Rivera, hemos creído conveniente. La secretaria de esta institución, doña Cristina Mágica, ha sido propuesto de que se le haga un homenaje también a José Eustacio Rivera como poeta. Tenemos que tener en cuenta que José Eustacio Rivera, antes de novelista, fue poeta. Precisamente ese gran libro, La Tierra de Promisión, era un gran puntor del idioma. Para ser poeta se necesita dominar ampliamente la lengua en que se escribe. Y sin duda, en este libro de Tierra de Promisión, encontramos esa gran cualidad de José Eustacio Rivera. Esa gran cualidad como intérprete de nuestro idioma. Esa gran cualidad para describir situaciones y en este caso para describir el paisaje. Todas estas maravillas contempladas en sus poemas nos permiten ver esa riqueza idiomática con que describe el paisaje. Las montañas, las llanuras, los ríos. Y aquí podemos concluir que efectivamente a través de esta obra poética es que José Eustacio Rivera está en capacidad de escribir una novela de la categoría de la factura de la vorágine, en donde en esta misma novela es posible encontrar párrafos que parecen poemas, precisamente por esa capacidad descriptiva que utiliza el autor
en donde es posible hallar ese valor tan significativo de lo que significa el dominio del yo. Y hoy que dedicamos esta sesión precisamente a exaltar su obra poética, a exaltar esa creación literaria a través de la poesía, pues debemos detenernos precisamente en ese examen de su obra poética. Y quería comenzar evocando un poema bellísimo encontrado en esta obra de la Tierra de Provisión. Esta noche, el paisaje soñador se niquela con la blanda caricia de la lumbre lunar. En el monte hay cocuyos y mi balsa que riela va borrando luceros sobre el agua estelar. El fogón de la prora, con su alegre candela, me enciende en oro trémulo con un adiós tutelar. Y unos indios desnudos con curiosa cautela van corriendo en la playa para verme pasar. Apoyado en el remo, alto tristes cantares en la noche perpleja, y a la voz del bambuco que en las sombras se aleja, la montaña responde con un vago clamor. José Eustacio Rivera, a través de su obra, va deleitándonos con estas descripciones rimadas en una belleza idiomática que en verdad debemos admirar. Y allí seguramente va repasando su vida, va repasando lo que significa el contemplar la naturaleza, que es a su vez el poder contemplar la existencia, hasta llegar a concluir que esa existencia se puede agotar y se puede finiquitar. Y nos dice también a través de un poema describiendo esta posible situación. Rendido ante el dolor de la penumbre, mi ser, que es una luz, se apesadumbra después con los murientes horizontes. Me voy desvaneciendo, me evaporo y mi espíritu vaga por los montes como una gran luciérnaga de oro. Quiero simplemente dejar estas palabras liminares a la conferencia de doña Cristina Maya, pues ella, como poeta, está en capacidad de interpretar esa gran obra creativa de José Eustacio Rivera. Y nos complace mucho en esta academia continuar este conjunto de sesiones destinados a exaltar la memoria de ese gran novelista, de ese gran poeta que fue José Eustacio Rivera. Muchas gracias. Doy entonces el uso de la palabra. Sí, secretario. Muchas gracias por sus palabras, don Eduardo Franco. Tercer punto del orden del día. Nombramiento de la comisión aprobatoria del acta de esta sesión. Me permito nombrar como comisión aprobatoria a los doctores César Navarrete y Benjamín Ávila. Cuarto punto del orden del día. Presentación de libros a cargo del subdirector César Armando Navarrete. Tiene la palabra el señor subdirector César Armando Navarrete. Buenos días para todos. En este punto del orden del día, que ahora vamos a desarrollar en nuestras sesiones ordinarias,
pero ordinarias, ojo, con la primera sección que tiene el diccionario. Vamos a darles o a informarles de los títulos que llegan a nuestra biblioteca. Esos títulos llegan a nuestra biblioteca generalmente por donación, por canje o por compra. Y es lo ideal que cada autor presente su obra. En la medida de lo presente, en la medida que lo podamos hacer, lo vamos a tratar de hacer de esa forma, que el autor venga a presentar cada uno de sus escritos. Por eso, para hoy, hemos invitado a la profesora Luisa Ballesteros, que nos va a presentar uno de sus escritos y además una traducción de Julio Flores al francés. Doña Luisa Ballesteros es profesora de literatura latinoamericana y directora del Departamento de Estudios Hispánicos en París. Es una doctora, tiene doctorado en estudios ibéricos y latinoamericanos. Es autora de varios ensayos y artículos, los que le han granjeado significativos premios. Hoy presentará las dos obras que ya les mencioné, obras que denuncian su pericia tanto en la prosa como en la traducción como en el verso. Con la anuencia del señor director que está presidiendo esta sesión, invito y le cedo la palabra a la profesora Luisa Ballesteros. Tiene la palabra. Muchas gracias. Soy Luisa Ballesteros Rosas, colombiana. Vivo en París, donde hice mis estudios en la Universidad de la Sorbona, hasta el postdoctorado, donde empecé a trabajar como docente universitaria, antes de titularizarme en Cercle Paris Université, la universidad que está en París. Al mismo tiempo que seguí mi carrera universitaria, tuve el gusto de hacer investigaciones sobre las escritoras de América Latina y publiqué 2 libros significativos sobre ellas, que son La escritora en la sociedad latinoamericana, que fue publicado primero en francés y luego en español por la Universidad del Valle, y luego Historia de Iberoamérica en las obras de sus escritoras, una edición que ganó el Premio Internacional de Literatura Virginia Woolf en Madrid, y también hay una edición española en la Universidad del Valle con el título Las escritoras en la historia de América Latina. Entre tanto, escribí 5 poemarios bilingües traducidos por mí misma en París, que se llaman Pluma de colibrí, Memoria del olvido, Diamante de la noche, Al otro lado del sueño, y el último que vine a presentar este año en la Filbo, que es Memoria de agua. Estas traducciones me animaron a traducir el libro homenaje que le hizo la Academia Boyacense de la Lengua a Julio Flores, y tomé a cargo la traducción de esa obra, que es muy importante, que fue publicada en la edición española que acaban de recibir en el 2023 por el centenario de la muerte de Julio Flores. Y entonces tomé a cargo la edición francesa para presentarla el año que viene en París.
Bueno, tiene la misma carátula de la edición española. Tiene 223 páginas y 54 poemas de Julio Flores traducidos, algunos inéditos. Los autores del estudio que precede, es decir, que hay 115 páginas que corresponden al estudio de la obra de Julio Flores por los académicos de Boyacá, cuyos autores son Mariela Vargas Osorno, Gustavo Torres Herrera, Ana Gilma Buitrago de Muñoz, Antonio José Rivadeneira Vargas, Cristina Maya, mi persona, como decimos en Colombia, Luis Saúl Vargas Delgado, Gilberto Abril Rojas, Raúl Ospina y Flordelia Pulido Castellanos, además de Rodrigo Serpa, pariente del poeta Chiquinquirá. El estudio fue presentado por don Juan Carlos Vergara Silva, con un prefacio de don César Armando Navarrete Balbuena y un prólogo de don Gilberto Ávila Mungui, director hasta hace poco de la Academia Boyacense de la Lengua. Como les decía, pues son 223 páginas que comprenden 115 dedicadas al conjunto del estudio y las 108 restantes a 54 poemas de Julio Flores en la lengua del Toruco. Entre los temas que este trabajo contiene tenemos los orígenes del poeta, la época política y social que Julio Flores tuvo que vivir, teniendo en cuenta la importancia política de su padre en los destinos de Boyacá y de Colombia. También trata de los comienzos literarios del poeta de Chiquinquirá, sus estudios y las influencias literarias recibidas por diversas circunstancias, particularmente la romántica y sobre todo parnasiana y modernista, a través de sus lecturas y la frecuentación de la gruta simbólica, una tertulia que fue muy famosa en la época de Julio Flores. Del mismo modo, es puesto en evidencia la riqueza del lenguaje y formulaciones estéticas en su escritura, su posición religiosa y política, la nobleza de sus sentimientos, particularmente hacia la madre, y sus reflexiones con relación a la muerte, así como su admiración por poetas de su época, como José Asunción Silva, Rubén Darío, Becker, Rafael Pombo, y sus bellas composiciones dedicadas a Bolívar. Algunos excesos dentro de la bohemia bogotana, como la posición con relación al tema de la muerte y sus visitas nocturnas al cementerio, le trajeron críticas de la opinión que lo obligaron a abrirse a otros horizontes, donde su obra cogió alas con la publicación de sus obras y su encuentro con personalidades extranjeras. También la vida personal del autor, su carácter pesimista y triste, no sin cierta ironía, rebelde a los valores humanos y religiosos. Su poema Resurrecciones define mejor al poeta. Lo voy a leer en francés, si me permite. Quelque chose mord en moi chaque jour dans la cascade silencieuse du temps. L'homme qui s'éloigne enlève la santé, l'amour, les rêves et les joies. En évoquant mes illusions, je pense, je ne suis pas moi. Pourquoi la vie elle-même, ô insensée, tue par son souffle mon ancien moi, après les longues cérémonies. Je suis à mes yeux un étranger, un nouveau rêveur,
un pèlerin qui marchait hier sur des fleurs et aujourd'hui sur des chardons. Et à tout moment, mon désarroi est tel que, face à ma mort proche, j'imagine que de nombreuses fois dans la vie, je suis mort. En efecto, se trata de un libro de gran riqueza que trata de rendirle cierta justicia a la memoria del poeta y a su popularidad entre un público diverso. La traducción de esta obra pues fue bastante difícil. Recibí algunos borrones de traducción que desde luego tuve que volver a traducir por junto. Y bueno, tratándose de rendir exigencias a la exactitud requeridas en lengua francesa y de los matices propios del texto poético en cuanto a la riqueza cultural y del lenguaje del poeta colombiano, mayoritariamente ornamentado al estilo modernista, sin hablar de su gran sensibilidad propia del romanticismo, en cuya frontera de las dos corrientes literarias se encontraba el más popular y original de los poetas colombianos. El objetivo principal de este rico homenaje, junto con la versión española, es promover la obra de Julio Flores fuera de América, con la organización de un encuentro en 2025 en París, con la colaboración de instituciones como Sorbonne Université, el Instituto Cervantes y la Casa de América Latina, dando a conocer al mismo tiempo el papel de la Academia Colombiana de la Lengua, así como su filial de Boyacá, fuera de Colombia. Muchas gracias. Y en cuanto al poemario mío, el que acaba de hablar del doctor Navarrete, Memoria de agua, Memoria de lobo, es mi último poemario, mayoritariamente sobre el tema del agua. Un poemario que tiene cierto carácter también filosófico y naturalista con relación al agua, pero el agua como metáfora del tiempo, que nunca se detiene. Y entonces tuve el honor de tener el prólogo para esta obra de Cecilia Castrolí, una profesora de West Georgia University, Estados Unidos, y también de una colega de Cergy Paris Université, profesora de Filosofía y Letras Francesas, que se llama Anne-Marie Petichon. Entonces, el poemario se abre con un poema a la diosa del agua, Xalcitlicue, una diosa azteca del agua en la tierra, que se completa con, claro, el dios del agua también, pero es el de la lluvia, del trueno, de la tempestad. Entonces son dos divinidades que se completan y que enriquecen el panteón de divinidades aztecas. Inicié este poemario haciéndole un honor a la diosa del agua, Xalcitlicue, que es representada como una joven con su falda de jade y un ornamento en la nariz de jade también, y que es protectora de los nacimientos y principalmente protectora de las mujeres. Voy a leerles ese poema dedicado a Xalcitlicue que inicia el poemario. Se titula Jade era su falda. Señora de aguas terrestres con la higuera de jade, enlace líquido del mundo, Xalcitlicue, luna del quinto sol, diosa de nacimientos, niños nacen de su falda. En septiembre 5, uno cae. Lumbre del cuarto sol, correr del árbol. Rubí jade del mar, espuma de agua. Rizos de vientos contrarios, memoria de piedra verde,
Hadley era su padre. Junto con estos poemas sobre el agua, pies del agua, que dice marcha sigilosa de niña que ilumina el espacio con su sonrisa pura de Luis alegre, murmuro de pájaros que anuncia profecías de hoy y del mañana, mientras la lluvia continúa allá afuera conversando al infinito, yo sigo aquí absorta con los ojos abiertos, inventando esperanza y el sueño se escapa en ruido de olas con el viento. Y hay otros poemas filosóficos con relación al agua y al tiempo, como este que se llama Sin regreso. Vamos cerrando puertas a los días, diciendo adiós a los momentos felices y a las penas que pesan cada vez menos. Nos despedimos al mismo tiempo de los sueños, de otras vidas, de los seres queridos y de nosotros mismos. Confusión de existencia. Somos remedios infinitos, fantasmas que la sombra cobija con su manto invisible. Nos asomamos al balcón de la existencia a ver pasar la belleza y la felicidad. Con nuestro mejor traje, asistimos perplejos en primera fila al espectáculo de un cementerio poblado de recuerdos. Un anuncio en mayúsculas dice, para bien o para mal, sin regreso. Muchas gracias. El académico López Valero Gómez ha traído unos ejemplares que enriquecen nuestra biblioteca. Vamos a hacerle la palabra para que él nos hable acerca de él. Recientemente, la Biblioteca Nacional de Colombia, son del centenario de la vorágine Libro y Historia. Y el primero de ellos es, desde luego, la vorágine. Entre esos tomos está un texto padre Pedro Moreno Carrara. Y son dos textos, un relato del título de Gerardo Bravo. Y va seguido de este texto de Transformación, un prólogo que escribió para la primera edición de 1992, publicó el Instituto de Cultura Hispánica en la Biblioteca Literaria Hispanoamericana y Filipina. Y quisiera leer un breve fragmento de Huelgo de Desolación, desde luego, título tomado del texto de la carta de Arturo Cobra. Y relata mi padre cómo con la vorágine me ocurre que tengo una entrañable vinculación de afecto familiar. José Eustacio Rivera, que en ese momento era miembro del Congreso de Colombia, fue amigo de mi padre, que lo era también. Esta circunstancia la menciona en su horizonte humano Eduardo Nil Silva. Rivera se encontraba entonces corrigiendo las pruebas de imprenta del libro. Mi padre, escritor y periodista, conoció el libro en pruebas de la primera edición, como varios amigos de Rivera, e incluso contribuyó a su corrección. Dentro de estos 10 tomos está también el libro escrito por Vicente Pérez Silva, que tiene el título de Raíces históricas de la vorágine. Era una entrega de la producción de la cuestión. Y los inviernos de Gerardo Bravo y el ruido de Desolación tienen un prólogo académico de Pablo Antonio, presidente de Estos libros que te alientan
quedan a disposición de los sectores académicos que quieran consultar en la biblioteca de la corporación. Para no cansarlos, vamos a presentar dos obras nada más y con esto terminamos para continuar con nuestra sesión. Acaba de salir el boletín de la Academia Colombiana de la Lengua, el tomo 74, correspondiente a los números 290 a 291, de enero de junio del 23. Estamos un poco atrasados, pero nuestro propósito es ponerlos al día en este año. Estamos sacando un tiraje de 250 revistas 2 veces al año. Las sesiones de este boletín generalmente son los acuerdos de honores, homenajes, posiciones, trabajos de académicos. Son una invitación para que nosotros podamos hacer uso de estas páginas y podamos escribir para ello, para el boletín. Estamos, sobre todo en colaboración de los académicos, escasos de material. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que escriban y con todo gusto les publicaremos los artículos de esta importante revista. Esta revista viaja por el mundo entero. Tenemos que nos han regalado para la biblioteca 2 libros de paraguayismos. El primero, ambos son trabajados por la pareja de esposos Isabel Vaca de Espínola y Evelio Espínola Vélez. Isabel es colombiana, Evelio es paraguayo. Ellos se casaron y parece que en sus momentos de diversión se dedican a sacar los paraguayismos y editar unos hermosos libros del idioma paraguayo. Precisamente en este libro, que fue editado en el 2011, cogieron la obra de Augusto Roa Bastos, el escritor más representativo, uno de los más representativos del Paraguay, con su novela El Hijo del Hombre, y extrajeron de esa novela todos los paraguayismos y sacaron este libro. Es curioso cómo el Paraguay coge como propio, como paraguayismo, los extranjerismos adaptados. Desde luego, Paraguay es uno de los países bilingües, porque tienen el guaraní y el paraguayo. Esos dos idiomas han dado un coiné. Ese coiné ha hecho que salgan interesantes términos que están ya en este libro. Este libro, que es el Diccionario de Paraguayismos, también trabajado por ellos, presenta un gran número, o un acervo importantísimo de los paraguayismos. Y está editado en una forma agradable para el lector, muy bien logrado, con unas explicaciones claras y con ejemplos apropiados para cada uno de los términos. Entonces, estos dos tomos también quedan en la biblioteca a disposición, no solamente de los académicos, sino de todos los que quieran visitar nuestra hermosa biblioteca. Muchas gracias por este momento y Vicedirector, por la presentación que ha hecho de los libros que ha llegado a la Academia Colombiana de la Lengua. Continuamos con el orden de ¿qué hacen los secretarios? Mucho gusto, y continuamos con el ciclo de conferencias del centenario de la Bodega. Hoy con la intervención de la académica de número y secretaria de la corporación, doña Cristina Maya, con el tema La poesía de José Eustacio Rivera en tierra de transmisión de la Bodega. Muy buenos días, señor director, señor vicedirector, señor secretario, colegas de la Academia Colombiana de la Lengua, muy estimados invitados.
La motivación para escribir esta conferencia, para hablarles a ustedes sobre la poesía de José Eustacio Rivera en Tierra de Promisión y el Laboratorio, tiene que ver un poco con un problema que se ha presentado, y es tomar a José Eustacio Rivera como un historiador, como un propulsor de una serie de cambios en cuanto a la vida, los problemas que sufrieron los caucheros en la selva, presentarlo como personaje muy interesado en la antropología, es decir, como abogado, como litigante, pero se les olvida que Rivera fue ante todo un poeta, fue poeta desde niño, de la más tierna edad, y creo que toda la vida fue poeta. De manera que el interés de esta conferencia es la reivindicación de José Eustacio Rivera como poeta, no solamente en Tierra de Promisión como gran surfista, sino en la vorágine, porque bueno, alguien sabe un poco de que hay algunos episodios poéticos en la vorágine, pero hay especialistas que desconocen completamente Tierra de Promisión. Hay una investigadora muy importante de una universidad muy importante, habló sobre infinidad de temas en relación con el José Eustacio Rivera, que denuncia las atrocidades de los caballeros en la selva. Pero cuando le preguntaron, era como poeta, como abogado, fue un hombre muy versátil, muy polifacético. De manera pues que mi interés es hablarles hoy sobre la poesía de José Eustacio Rivera. Tierra de Promisión y la vorágine de José Eustacio Rivera, poemario y novela, se concibe en un arte formal. Es un arte de lo figurativo, aunque puede ser también abstracto, cuando la imagen impresiona a través de los sentidos del espíritu. El poeta va del retrato del hombre o del animal al de la naturaleza. Pero todos esos elementos se conjugan a la vez que se mezclan en la subjetividad. Bajo el sol incendiado duerme el bosque sonámbulo, y humilde la montaña por calmarle su enojo, tiende graves silencios a los pies de la fiera. De hecho, la naturaleza dinámica actúa, se transforma, se mueve, aunque el acento sensorial se pone casi siempre en el sonido. Los rumores, las voces, los silencios, los temblores, los cantos identifican la selva. Antes de la imagen se percibe el sonido. La aparición del animal se identifica primero por el ruido. Por él toda la selva se llena de susurros. Los ríos, los árboles, los pantanos, las colmenas, las tempestades. La serpiente se anuncia por su cascabelero, por el sonido de los follajes por donde se desliza. Y en este inmenso concierto de ecos simultáneos, la selva se estremece. El espectador de ese prodigioso evento es el boga poeta, quien navega por el río y que no es solo un observador pasivo, sino que siente y vive el paisaje desde su interioridad. Y a sentir el paisaje me reclino en la balsa. Así su espíritu se desvanece con el crepúsculo y vaga por los montes como una luciérnaga de oro. En esa selva libre, el vuelo de las mariposas y de las aves, especialmente del águila y del cóndor, son frecuentes. Sobre el cóndor dirá: entre locos planetas ha girado en la esfera, vencedor de los vientos lo abrillanta la aurora, y al llenar el espacio con su cábula sonora, quema el sol los encajes de su heroica cordera. Y en cuanto al águila, ella, que ayer mantuvo con los vientos su alianza, sabe que todo vuelo solo encuentra el vacío, y enferma de horizontes, triste de poderío, busca en la paz el último sueño de aventuranza. En esta permanente contemplación del cielo, el paisaje se integra al poeta. Mas no se sacia el alma con su visión del cielo, cuando en la paz sin límites al cosmos interpelo, lo que los astros callan, mi corazón lo sabe. Y luego una recóndita nostalgia me consterna, al ver que ese infinito que en mis pupilas cabe,
es insondable vuelo de mi ambición eterna. Los ejemplos anteriormente expuestos nos permiten, pues, prefigurar en Tierra de Provisión no solo la existencia de una tendencia modernista, evidente en el uso de los versos alejandrinos y endecasílabos, sino de un estilo barroco. Partiendo de la base de que buena parte de la literatura latinoamericana de la selva del siglo XX, de mediados del siglo XX, es barroca, encontramos tanto en la vorágine como en Tierra de Provisión rasgos muy puntuales, y en esto queremos insistir. Habría que reparar en la existencia de una tradición del barroco en América desde la colonia y especialmente en el siglo XVII en los campos de la arquitectura y el arte. El abigarramiento de las imágenes, la simultaneidad, la temática mestiza en los altares, el criollismo, son evidentes en lo que se refiere al arte, pero en relación con la literatura se expresa el mundo americano en toda su dimensión hiperbólica. La selva en la riqueza de su fauna, su flora, sus ríos interminables, la espesura de sus árboles, las grandes extensiones laberínticas y la violencia que las circunda. Esa realidad y contrastes no pueden hacer sino referencia al barro. Tierra de Provisión muestra parte de ese escenario natural manifiesto a través del lenguaje que lo enriquece y lo sublima a la vez. En pocas obras como en esta, vemos la poesía en su contundente capacidad de magnificarlo todo y de darle características estéticas específicas. Podríamos decir que esta nueva naturaleza se crea a partir del lenguaje. Se trata de un paisaje pictórico transformado por los efectos estéticos del este. A propósito, cuando se celebraron los 50 años de la primera edición de La Vorágine, el departamento de Huila lanzó una edición conmemorativa de Tierra de Provisión bajo la orientación del padre jesuita Luis Carlos Herrera, con prólogo y estudio crítico, pero también con la adición de gran parte de los poemas de Rivera que se encontraban perdidos, entre ellos los poemas de la niñez y la juventud, y hasta una obra de teatro titulada Juan Gil, inédita, y que el padre Herrera incorporó en su libro. En todo caso, sus observaciones son esenciales para entender la poesía de Rivera, pues en su estudio se detiene para analizar no solo el tema de la naturaleza, sino también los aspectos de la luz y del color intrínsecos en ella. De sus textos podemos entresacar esta observación que consideramos esencial. El empleo del color, dice, hace de Rivera un poeta pintor, logra recrear la realidad de un modo nuevo. Su naturaleza tropical no deja escapar los colores, los atrapa y por ello logra introducirnos en su mundo sensorial palpitante. El trópico todo color vive cálidamente en la pintura de su poesía. Gracias a esto, Rivera es un poeta terrígeno, plenamente americano, que no ha escapado al embrujo de lo telúrico. Para él la naturaleza es el elemento autóctono y deslumbrante del mundo americano. Pero para hacer posible esta poesía, toda la retórica se pone en consonancia. El uso de las metáforas, los hipérbaton, la riquísima adjetivación, las antítesis, las sinécdoques, las alegorías, las anáforas y otros recursos literarios propios también del barroco y del luteranismo. En esta permanente sublimación de la realidad, a través de las metáforas, hay, como lo anota el crítico español Dámaso Alonso en su estudio sobre Góngora, una dignificación de la realidad. Por otra parte, habría que afirmar de nuevo que en sus sonetos, Rivera no intenta más que una alabanza de la tierra, y que allí están lejos de su interés los temas sociales y humanos que luego desarrolló en la novela. Además, el acento mágico y misterioso que circunda la Tierra de Provisión se vincula muy íntimamente con lo real maravilloso, como expresión de ese asombro y desconcierto ante el descubrimiento de la inmensa riqueza natural de América. Según el crítico literario Alexis Rodríguez, especialista en la obra de Alejo Carpentier, es útil distinguir el barroco español del americano por la introducción de nuevos léxicos. Y de esto hay noticia en las primeras cartas de Colón, las crónicas de Bartolomé de las Casas, Fernández de Oviedo o Bernal Díaz del Castillo,
que dan a conocer las nuevas palabras de origen americano. Cacique, canoa, maíz, tomate, colibrí, cocoa, hamaca y otras innumerables que han quedado registradas en los diccionarios como americanismos y de las cuales hace uso frecuente Rivera. En el caso del poemario que nos ocupa, encontramos palabras muy típicas, en su mayoría americanismos como estos: carcaj, aral, zarpa, venablos, macana, achiras, carrizo, tapires, éter, plumones, lumbrera, tromba y muchas más. Tierra de Provisión está dividido en 3 partes que corresponden a los poemas de la selva, la montaña y la llanura. Se trata de 55 sonetos compuestos por 14 versos divididos en 2 cuartetos con 8 versos y 2 tercetos con 6 versos, en una combinación de metros en decasílabos y alejandrinos. Las 3 primeras ediciones del poema fueron realizadas en 1921 y la última en 1933. Posteriormente se hicieron algunas revisiones, más teniendo en cuenta las múltiples correcciones que hizo Rivera al texto original, y se siguen haciendo otras ediciones con prólogos muy especializados. Rivera realmente no pasa de moda. En cuanto a la relación del escritor con su obra, es necesario, es natural pensar en la gran influencia previa que surgió de un contacto muy próximo con la tierra y con el paisaje. Ya lo dijimos. En efecto, habiendo nacido en el Huila, tierra donde la naturaleza es pródiga, es claro que recibirá su influjo desde niño. Si hay una obra autobiográfica en la literatura de comienzos del siglo XX en Colombia, es la de José Eustacio Rivera. Sin embargo, no se encuentran datos muy precisos sobre las influencias literarias que hubiera podido recibir a lo largo de su trayectoria intelectual. Aunque el padre Herrera señala la influencia de Shakespeare, por la que profesó gran entusiasmo, lo mismo que por los clásicos españoles. Fue profundo admirador de los poetas de su generación anterior, como Valencia, Caro y Silva. Se preguntarán, Shakespeare, ¿por qué en Rivera? Pues Rivera quiso ser también hombre de teatro. Sabemos que con 1 o 2 o 3 obras de teatro. Y su teatralidad se ve también en la Vorágine. Quizá ello un ejemplo que es interesante. Dice, era yo, cuando se está refiriendo o se está dirigiendo a Zoraida de Irán, la famosa Zoraida de Irán, dice, era yo un desequilibrado, exclusivo y teatral. Entonces, con ilusa teatralidad, que por cierto fue muy sincera, murmuré bajando los ojos. No repare, señora, en mis pies descalzos, ni en mis remientos, ni en mi figura. Mi porte es la triste máscara de mi espíritu, mas por mi pecho pasan todas las sendas para el amor. Era un hombre absolutamente cualitativo. Y habla frecuentemente en la Vorágine, y uno tiene que leer un poco entre líneas para descubrir a este Rivera dramaturgo. Por otra parte, hay que considerar ciertas lecturas y personas que lo ilustraron sobre la vida de la selva, el proyecto de la Vorágine, como el coronel Custodio Morales, que vivió en el Caquetá y el Amazonas, y le habló de las crueldades de la Casa Arana, y le hizo leer las atrocidades en el Putumayo de Vicente Olarte, que empezó a motivar sus deseos de hacer una denuncia pública de semejante situación. Además, su viaje en 1916 a la hacienda Barrancas, en los llanos orientales, lo puso también en contacto con la variedad de la flora y la fauna de aquella región, ignorada por muchos de los intelectuales del momento. De esta manera, había empezado a conocer poco a poco el escenario de su obra, y estas experiencias le brindaron ciertas herramientas para escribir sus sonetos y enterarlo laboral. Solo en 1922, cuando es nombrado en una comisión de marcadora de límites con Venezuela, Rivera viaja por el Magdalena hasta Orinoco y regresa por el Amazonas, pudiendo conocer en parte la selva colombiana. De todas maneras, el intento de síntesis y precisión sobresale como una de las más importantes características de Tierra de Provisión, aunque desde el punto de vista formal
La rigurosa estructura de los versos parecería restarle todo el motivo que el poeta pretendía comunicar, dándole cierta rigidez marmórea que algunos han querido interpretar como parnasiana. No obstante, la versificación conserva toda su lozanía y refleja el espíritu del poeta, porque aunque la forma haya sido impecable, no creemos que Rivera haya querido jamás sacrificar un mundo para pulir un verso, tal como el parnasianismo lo propuso. De modo que al decir de uno de nuestros críticos, cuando se refiere al poeta barroco Hernando Domínguez Camargo, Rivera sería también racional en cuanto a la forma y sensual en cuanto al contenido. Se dice que Tierra de Promisión fue el preludio para escribir La Vorágine. El mismo ambiente de los llanos y de la selva se destaca en estas descripciones que integran varios de los capítulos de la novela, con la diferencia de que en esta la poesía ha variado desde el punto de vista formal, es decir, ya no se trata de sonetos alejandrinos, sino de poesía libre. Existen anécdotas, especialmente una referida por Rafael Maya, amigo personal de Rivera, donde se alude a su intervención en dichas modificaciones. De modo que ambos se habrían reunido para realizar La Vorágine y descabezar alejandrinos en los que originariamente debían estar escritos, perdón, es celular, tengo que apagarlo. Para seguir molestando. La posibilidad de protestar diciendo aquí no hay teléfono. Sí. Y seguro que es una llamada trascendente. De modo que ambos se habrían reunido para revisar La Vorágine y descabezar alejandrinos en los que originalmente debían estar escritos los episodios líricos de la novela y convertirlos a prosa poética, porque esta prosa rimada dentro de una narrativa, tanto como su temática, habrían sido muy cuestionadas en la prensa al momento de la aparición de la novela por Eduardo Castillo, acérrimo crítico, quien advertía en ella un preocupante tropicalismo, al mismo tiempo que Luis Eduardo Nieto Caballero lamentaba aquellos versos rimados dentro de la prosa. Pues sí que ocasionó una serie de comentarios muy negativos la Vorágine en su primera edición. Evidentemente, Rivera venía de escribir los sonetos de Tierra de Promisión y entonces le rimaba la prosa en endecasílabos y en alejandrinos. Entonces era terrible esa edición, de manera que los comentarios fueron muy negativos. Negativos los comentarios en cuanto a la forma de la presentación del texto, por esa mezcla arbitraria, y también por lo que llamaban el tropicalismo. En realidad, en Colombia no estábamos acostumbrados a ese tipo de literatura. Había una literatura costumbrista, una literatura realista muy importante, que es de Tomás Carrasquilla, y una literatura, pues, muy influida por la literatura francesa y por la literatura inglesa. En realidad no estábamos preparados para mostrarnos como identitarios y aceptar que vivíamos, en buena parte de nuestro territorio era selva, eran llanos, que había indios. Es decir, eso no lo aceptaban algunos poetas muy preciosistas, como Eduardo Castillo, entre otras cosas. De manera que las críticas se hicieron. Y cuando apareció la nueva versión de la novela ya corregida, ya suprimidos esos alejandrinos, pues tuvo un éxito enorme, porque lo que estaba en esa prosa que era rimada se convirtió en una prosa poética que es de una hermosura extraordinaria y que pues le dio un gran éxito para la novela. Esta novela fue comentada por Gabriela Mistral, por varios de los importantes intelectuales de Latinoamérica, y fue considerada como la primera novela americana. Tuvo una gran influencia en otros autores importantísimos. Por otra parte, Germán Espinosa aduce en una opinión que compartimos
que Rivera pudo estar más cerca de la generación de los nuevos que de los modernistas. Es que aquí hay una serie, es decir, existe lo que se llama el entronque de las generaciones. Es decir, un poeta no se puede decir que sea absolutamente romántico, absolutamente modernista o centenarista, es decir, hay siempre algo de entronque de una generación en otra. Entonces, curiosamente, encontramos en Rivera poeta modernista, pero que al mismo tiempo tiene algunas expresiones, algunos giros barrocos, pero al mismo tiempo son románticos. Es decir, Rivera sería un poeta polifacético, un poeta que abarcó casi todos los géneros, un gran poeta de muchas cosas. Entonces, por eso dice Germán Espinosa que estaría más cerca de los nuevos, porque los nuevos ya se abren a una literatura americana, porque no hacían los otros autores, pues los parnasianos. Bien. Donde, bueno, se abre pudo estar más cerca de la generación de los nuevos que de los modernistas por el americanismo ostensible en tierra de provisión y elaboraje, donde por lo demás agregamos nosotros, el escritor profesa un cierto desprecio, esto es muy importante, por algunos lineamientos del modernismo, divulgados por Rubén Darío y sus paraísos artificiales, de los cuales parece desligarse, tal como se evidencia en este párrafo. Este párrafo, que voy a leer a continuación, lo he visto analizado de diferentes maneras, pero yo le doy una interpretación diferente que creo que es la más adecuada. Digo yo que critica algunos lineamientos del modernismo divulgados por Rubén Darío. Rubén Darío, pues si bien fue americanista, fue un hombre, un poeta muy europeizante, muy extranjerizante. Entonces, recordemos ese entusiasmo de Rivera, de Rubén Darío, de Rubén Darío por las princesas versallescas, que pues llena buena parte de su literatura. Entonces dice, nada de ruiseñores enamorados, nada de jardín versallesco, nada de panoramas sentimentales. Aquí los reponsos de sapos hidrópicos, las malezas de cerros fisántropos, los rebalses de caños podridos. Aquí la parásita afrodisíaca que llena el suelo de abejas muertas, la diversidad de flores inmundas que se contraen en sexuales palpitaciones y su olor pegajoso emborracha como una droga, la liana maligna cuya pelusa enceguece a los animales, la pringamosa que inflama la piel, la pepa del curujú que parece irisado globo y solo contiene ceniza cáustica, la uve colgante, el poroso mar. Se entra así de lleno a una concepción americanista de la literatura central, un dramático canto de la selva, a tiempo que su excepcional vena lírica se prolonga más allá de tierra de formación en su novela. Varias referencias al paisaje recuerdan las metáforas, los símiles y las imágenes de sus sonetos, y así se proyectan en la primera parte de la vorágine. Allá en la poesía de Prosa. Y la aurora surgió ante nosotros sin que advirtiéramos el momento preciso. Empezó a flotar sobre los pajonales un vapor sonrosado que ondulaba en la atmósfera como ligera pulserina. Las estrellas se adormecieron y en la lontananza de ópalo, al nivel de la tierra, apareció un celaje de incendio, una pincelada violenta, un coágulo de ruido. Bajo la gloria del alba hendieron al aire, el aire, los patos chillones, las garzas morosas como copos flotantes, los loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las guacamayas multicolores. Puntualicemos aquí expresiones como ligera muselina, lontananza de ópalo, pincelada violenta, coágulo de rubí, loros esmeraldinos son preciosistas y distracción barroca, pero se refieren a la llanura americana, no a los paraísos rubendariacos a los que aludieron tan frecuentemente los modernistas. Asimismo, descripciones y personificaciones de la naturaleza que abundan en los sonetos de tierra de provisión aparecen igualmente en la vorágine. Una palmera de manzanilla fina como un pincel, obedeciendo a la brisa, hacía llorar sus flecos en el pelo.
en el crepúsculo, pero también la muy célebre alusión de Rivera, que sería después fuente de inspiración para las novelas de la selva latinoamericana, y que en cierta manera recuerdan el eje central de Los Pasos Perdidos. Magistral novela de Alejo Carpentier, cuya influencia de la vorágine ya ha sido reconocida en varias oportunidades, especialmente el tema del viaje desde la ciudad para encontrarse con la naturaleza y hallar en ella lo auténtico, lo que humaniza, tal como lo plantea el escritor cubano en su novela De Alumbradas. Tanto el protagonista de Los Pasos Perdidos como el de la vorágine viajan de la ciudad del campo en búsqueda de su identidad, con el deseo de abandonar el mundo alienante del urbano y hallar un ideal paradisíaco y romántico, pero fracasan en su intento. ¿Para qué las ciudades?, dice Arturo Pó. Quizás mi fuente de poesía estaba en el secreto de los bosques intactos, en las caricias de las auras, en el idioma desconocido de las cosas, en cantar lo que dice el peñón a la onda que se despide, el árbol a la ciénaga, la estrella a las inmensidades que guardan el silencio de Dios. Finalmente, la muy poética implicación a la selva con la cual se inicia la segunda parte de la novela y que marca las aventuras de Coba y Alicia en esa cárcel verde de la cual no escaparán, porque se trata de una selva devoradora, tal como se concibe al final de la novela. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes como inmensa bóveda siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiantes. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas, aquellos celajes de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes, porque no tiemblan en tu domo? ¿Cuántas veces suspiró mi alma adivinando a través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpuraba las lejanías hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, desde cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras? ¿Sobre qué sitio erigirá la luna su apacible faro de plata? Tú me robaste en el sueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu cenit, por donde pasa el plácido albor que jamás alumbra la hojarasca de tus senos húmedos. Invocación que continúa en esta prosa de singular belleza. Los vegetales forman sobre la tierra la poderosa familia que no se traiciona nunca. El abrazo que no pueden darse tus ramazones, los llevan las enredaderas y los bejucos, y eres solidaria hasta en el dolor de la hoja que cae. Tus multísimas voces forman un eco al llorar por los troncos que se desbroman, y en cada brecha los nuevos gérmenes apresuran sus gestaciones. Tú tienes la lustez de la fuerza cósmica y encarnas un misterio de la creación. No obstante, mi espíritu solo se aviene con lo inestable desde que soporta el peso de tu perpetuidad. Y más que a la encina de fornido bajo, aprendió a amar a la orquídea lánguida, porque es efímera como el hombre y marchitable como su creación. Ya vamos a terminar. Es fácil entrever entonces las diferencias y similitudes entre la poesía de Tierra de Provisión y la vorágine, pues marcan prácticamente dos etapas en la vida de Rivera y dos momentos en su estilo literario. El de su primer poemario, de estilo modernista, el barroco muy atendido a las formas retóricas, escrita en versos y que significa su inicial acercamiento a la naturaleza desbordante de nuestra tierra, aproximación que es un deslumbramiento ante su belleza expresada con un lenguaje muchas veces impetuoso, pero también sereno y contemplativo. En cambio, la poesía de la vorágine, aunque es también modernista y barroca a la vez, no solo está escrita en prosa, sino que está enmarcada por el destino trágico de sus personajes, víctimas de los trabajos paucheros y explotados hasta morir en medio de una naturaleza salvaje y despiadada. Por ella se comunica continuamente el narrador Arturo Coba en una especie de diálogo continuo al que es necesario recurrir, porque al fin y al cabo ella es su alter ego. El tono es trágico, muchas veces delirante. El primer párrafo, la gran implicación de Arturo Coba, o selva, esposa del silencio, madre de la soledad y la neblina, es la angustiosa queja de quien se encuentra encerrado en esa cárcel verde y pierde el horizonte abierto de la llanura, donde podía sumergirse en el ensueño, ver los cielos despejados y los astros luminosos,
en contraste con la oscuridad selvática. El segundo revela de nuevo la cercanía entre el personaje y la selva, esta vez vista como una naturaleza compasiva que se conduele por el dolor de la hoja caída, pero a la vez como una selva que desestabiliza la conciencia humana. No obstante, el espíritu solo aviene con lo inestable, desde que soporta el peso de tu perpetuidad. Pero en Rivera, tanto el verso como la prosa poética se conjugan en un mismo ideal estético, que lo acompañó desde niño y que cristalizó en su obra innovadora en el medio intelectual colombiano, que, como dice Rafael Maya, la intención de Rivera consistió nada menos que en comenzar a nacionalizar la inteligencia de los escritores de este continente, hasta entonces tributaria del cosmopolitismo europeo, y enraizar su conciencia, su pensamiento y su pluma en las entrañas de la tierra americana. Muchas gracias. Muchas gracias. El número secretaria de esta corporación, doña Cristina Maya, por esa magnífica conferencia que nos ha presentado José Eustaquio Rivera, la poeta. Realmente nos permite reflexionar sobre la dimensión de este autor, que sin duda es una gloria de las letras colombianas y también de las letras castellanas. Quiero ofrecer el uso de la palabra para si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario adicional, desde luego advirtiendo sobre la brevedad del momento. Tiene la palabra doña María Clara Ospina. De todo, señor presidente, muchas gracias. Quiero felicitar a Cristina, una gran académica. Este análisis profundo, erudito y bellísimo que ha hecho de la poesía de José Eustaquio Rivera. Verdaderamente es un poeta que yo creo que a todos nosotros, a esta generación que está sentada aquí, nos emociona. En honor a la brevedad, quiero leer por qué personalmente me emociona a mí. Porque mi padre me hacía dormir con uno de sus poemas. Y dice: cantadora sencilla de una gran empezada, los ocultos corajes y la libertad, acongoja las selvas con su blanca quejumbre, picoteando arañadas, al fruto, tanta liberación de su vida. Y después, con las tardes, al reflejo de más, en la copa de guayna que domina la cumbre, se ve llenarse las lunas de silencio y de paz. Entreabiertas las alas, que la luz torna sola, se entristece la pobre de encontrarse tan sola, esponjando y fumando como el papuso al impulso mateo de sus tiernas entrañas. Amorosa se pone a arrullarla en montañas y se duerme en montes de pájaros. Aquí tiene un final de la conferencia de Cristina al mencionar a su padre, el impulso que tuvo el maestro Mata en que todos escribiéramos con raíces en América. Fue muy bello ese final. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Y felicitaciones a doña Cristina por esa ponencia tan clara y empíriosa de la poesía de José Eustaquio Rivera. Sobre todo me llamó la atención sobre el carácter antirromántico de José Eustaquio Rivera, que abre toda una tendencia en América
mostrando esa naturaleza americana que rompe con la noción que tienen los románticos de la naturaleza, sobre todo en Europa, con jardines muy bien cuidados, esa naturaleza que ya está muy domada, muy civilizada, y se opone a eso la naturaleza americana, ¿no? Que va a dar una especie de influencia en otros escritores posteriores, como el venezolano Rómulo Gallegos, y también el Carpentier, desde luego, y el argentino o uruguayo, dicen que es uruguayo, es argentino, perdón, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, que también sigue esa corriente. Horacio Quiroga fue uno de los grandes admiradores de la obra. Sí. A él le llegó a esperar, pero absolutamente admirado esa obra. Influyó. Es que Rivera tiene una importancia enorme. Muchas veces, pero no tanto. Una pregunta que quería hacerle, solamente aprovechando esta ocasión. Existe la primera edición de Rivera, esa que era muy poética y que Claro, claro. Sobre eso, una pequeña intervención sobre la pregunta de la primera edición. La Universidad Nacional hizo una investigación muy ardua. El doctor Perdomo hizo un trabajo muy serio y acaba de publicar esa primera edición, que contrasta con la que normalmente se comercializa, que ya son hasta la quinta edición. Pero esa primera, altamente poética, acaba de ser editada por la Universidad Nacional. Pero la primera sin la producción de los alejandrinos. Sí. Sí, la lanzaron en la feria. Pero yo quisiera recordar, dentro de la poesía de la izquierda de producción, donde hace parte en soneto Los Potros, que fue considerado el mejor soneto colombiano en un concurso en el año 1969. Entonces, convirtió en un jurado internacional. Entonces, hace parte del poemario que Atropellados por la pampa. Claro, que valga una sesión completa que era todos los poemas de tierra de que son Una buena propuesta. Dedicar una sesión a la lectura de poemas. Una selección. Ahora es poemas. Yo creo que tenemos aquí excelentes lectores y muy buenos seguidores de la obra de Horacio Rivera. Podríamos hacer una sesión poética para escuchar precisamente esa producción de Rivera. Y otros que quieran hablar. Muchas gracias, señor director. Me uno a las felicitaciones a Cristina por su excelente magistral exposición y brevemente quería también señalar algunos aspectos relacionados con esa comparación poética de tierra de promisión y la vorágine, porque indudablemente todos nos reconocemos que Rivera fue un gran lector y de extensa cultura, pero precisamente inspirado, yo pienso, en las tendencias de la época, porque todo proceso creativo también es histórico, supo
insistir en lo americano, que se centra en la literatura, como Cristina lo señaló, subrayó, a través del barroco, en la naturaleza. La literatura americana está centrada no tanto en la persona como en la naturaleza. Y si miramos a través del tiempo, esa presencia, precisamente esa fascinación inicial de los conquistadores, después de los escritores, me gusta hablar de la época colonial, porque las provincias españolas no eran colonias, es un término posterior. Y en aras a la verdad, pues hablemos de los siglos XVII y XVIII, ¿no? El tema ya mencionado también por la doctora Ballesteros, que el lúrico era de la época en la literatura occidental, tanto europea como americana, ¿no? Y podríamos ver ese interés, esa insistencia de Rivera en la tierra de provisión y de la vorágine. Ahora, en cuanto al aspecto pictórico, me parece que aún persisten elementos muy impresionistas en la poesía de Rivera, también en su prosa, porque tú misma, Cristina, mencionaste, por ejemplo, las pinceladas, el vapor, ¿cómo era? Hasta lo apunté un momento. Sonrojado. Indudablemente son todavía presencias o ecos, por lo menos, del impresionismo que muchas veces, precisamente, también en los años 20, 30, daba grandes muestras de su fuerza, luz y de color. Entonces, muchas felicitaciones, Cristina, y un abrazo. No sin antes expresar nuevamente nuestra gratitud de Cristina Maya por la conferencia, así como a los que han tenido la oportunidad de intervenir en esta sesión. Los invitamos para las próximas sesiones, en donde estaremos precisamente debatiendo la obra de la Muchas gracias.